Hola a todos, vamos a dar inicio a esta capacitación relacionada a recomendaciones para tener en cuenta durante la jornada laboral. Entonces, el trabajo en oficinas y en el hogar. En nuestro organismo, la mayoría de las actividades laborales son del tipo administrativo, se desarrollan en oficinas. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta esta situación al momento de brindar algunas recomendaciones que son importantes tener en cuenta para evitar accidentes y también para evitar enfermedades profesionales. Vamos a ver una serie de recomendaciones que hay que tener en cuenta, como por ejemplo en el lugar de trabajo, como por ejemplo la postura correcta que hay que tener en el sector, en el lugar de trabajo, que nos va a permitir a nosotros prevenir enfermedades que se pueden desarrollar en el futuro. De igual forma, algunas ver en forma resumida algunos riesgos que están presentes en nuestro lugar de trabajo, como son, por ejemplo, los golpes y caídas, contactos eléctricos, incendios y también accidentes de tránsito. De tal manera que podemos tener un resumen de recomendaciones que deberíamos tener en cuenta, como dije recién, para evitar enfermedades profesionales o accidentes en el lugar de trabajo. Razón, tengamos que desarrollar nuestra actividad laboral en nuestro domicilio, bueno, tenemos que ver algunas cuestiones que hagan que justamente esa actividad sea la más cómoda y efectiva posible. Tenemos que tener un lugar separado de trabajo de las otras actividades del lugar, verificar la ventilación natural, siempre elegir preferentemente una ventilación natural a una ventilación mecánica, para renovar efectivamente la calidad de aire y preferir siempre la iluminación natural, ¿sí? Por eso preferiblemente deberíamos estar cerca de las ventanas, optando por una iluminación natural y no la iluminación artificial, por supuesto, cuando sea factible. Cuando hablamos de la forma de realizar el trabajo, hacemos referencia a uno de los temas que son muy importantes, como es las posturas. La postura es definida como cuál va a ser la posición de nuestro cuerpo al momento de realizar nuestro trabajo. Esto es, cuál va a ser nuestra posición frente a la computadora, cómo va a ser nuestra postura en nuestro asiento, cuál va a ser nuestra postura frente a un teclado, un mouse, y en general durante todas las actividades que desarrollamos en nuestra jornada laboral. Una postura inadecuada lo que hace es provocar molestias y cansancio, ¿no es cierto? Y lo más importante, una postura inadecuada lo que hace es, con el tiempo, generar una serie de problemas de salud o enfermedades que no la vamos a ver ahora, pero sí la vamos a ver de acá a 5, 7 o 10 años, que son las enfermedades relacionadas a los trastornos musculoesqueléticos, es decir, aquellos trastornos que van a afectar tanto a nuestro sistema muscular como a nuestro sistema esquelético, ¿no? Incluidos nervios y articulaciones que puedan resultar afectados. Acá vemos una representación acerca de las posturas que debiéramos tener en nuestro trabajo en la oficina para evitar posteriores o futuras lesiones musculoesqueléticas. Empezamos por arriba, por la cabeza. Es necesario mantenerla hacia atrás, con la barbilla hacia adentro y los hombros alineados y relajados. De esta forma nosotros vamos a evitar problemas en la parte superior de la columna, especialmente en las cervicales.
Los ojos deben estar nivelados a 1/3 de la parte superior del monitor, a esta altura que vemos acá, y separados a una distancia de 45 a 60 centímetros de la pantalla. ¿Sí? Un ejercicio muy básico es extender el brazo hacia la pantalla, ¿sí? Y la longitud de nuestro brazo va a ser la distancia en la cual debiera estar el monitor, ¿sí? Por otro lado, el mouse y el teclado deben estar a la misma altura de los codos, con las muñecas dobladas ligeramente. Esto es, acá, tanto el mouse como el teclado deben estar a la misma altura de los codos, ¿sí? Debe haber acá una línea recta. Con respecto a la espalda, debe permanecer recta y pegada al respaldo del asiento, usando una silla ajustable con soporte lumbar. Es decir, las sillas debieran tener un respaldo con características ergonómicas en la zona lumbar. Los codos deben hacer un ángulo de 90 grados, es decir, entre el brazo y el antebrazo debe haber un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Esa sería la forma correcta de trabajar. Y además deben estar pegados al cuerpo. Las rodillas se las debe mantener al mismo nivel de las caderas, es decir, que las piernas deben estar en línea recta, ¿sí? En forma horizontal o paralela al piso. El ángulo entre el respaldo y el asiento debe ser de 90 grados. ¿Sí? El respaldo no debe estar ni muy atrás ni nivelado muy adelante. Y los pies deben estar apoyados en el suelo, completamente apoyados, es decir, no apoyar solamente la punta o el taco, sino toda la planta del pie debe estar apoyada en el piso, o también se puede usar los reposapiés, que son un elemento muy importante, muy interesante para usar cuando estamos mucho tiempo en posición de frente a la computadora. Y acá vemos una figura con malas posturas, ¿sí? Vemos acá en estos círculos de colores las afectaciones que vamos a tener nosotros como producto de las posturas incorrectas. Especialmente vemos que en el cuello vamos a tener muchas afecciones. Vimos recién cuál es la postura correcta que debemos tener, y las afecciones que se producen acá en el cuello están relacionadas a las cervicales, a la compresión de las vértebras cervicales. Vamos a tener problemas en la espalda, tanto en la parte superior de la espalda como en la parte inferior. Los problemas en la parte inferior de la columna son los relacionados a la zona lumbar, y es donde se van a producir, por ejemplo, lumbalgias, que son enfermedades que se producen con el tiempo y que son muy dolorosas. Además, vamos a tener problemas en la muñeca por el mal uso del mouse y el teclado en la computadora. Uno de los problemas más conocidos o característicos es los síndromes del túnel carpiano, que es una enfermedad también muy dolorosa y que en la mayoría de las veces requiere de intervención quirúrgica. Vemos acá una serie de recomendaciones para el uso correcto del mouse, el teclado y en general de las pantallas de computación. En el caso del mouse, tiene que haber una continuidad entre la línea del antebrazo y la línea del mouse, ¿sí? Esa sería la forma correcta de usar el mouse, evitando los quiebres de muñeca, como por ejemplo trabajar mucho o doblar mucho la muñeca hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. De la misma forma, en el uso del teclado, evitar los quiebres de muñecas en el uso del teclado. Y en el caso de el uso de la computadora, vimos en la diapositiva anterior que
el brazo, la posición del brazo tiene que tener un ángulo de 90 grados, ¿sí? Cuando esa posición no es la adecuada, van a surgir problemas de músculo esquelético tanto en el codo como en el hombro de la persona. Desde ya que el uso de la notebook no va a estar de acuerdo con las recomendaciones que dimos, por lo que se echa mano a algunos soportes, como por ejemplo este que se ve acá en la figura, que lo que hace es elevar, ¿sí?, la altura de la pantalla para ubicarla a una altura más o menos recomendable de los ojos, ¿sí? Así, bueno, estos soportes se los puede encontrar fácilmente en los comercios de computación, y de esta forma subsanamos básicamente la altura de la pantalla con respecto a los ojos de la persona. Por supuesto que de esta forma no se podría usar el teclado, entonces vamos a necesitar acá el uso de un teclado adicional y de un mouse adicional, ¿sí? Pero bueno, de esta forma podremos subsanar el uso de una notebook como elemento de trabajo. Hacemos referencia también al cuidado de la vista, teniendo en cuenta que las pantallas de computadoras, celulares y televisores emiten radiación que pueden afectar a nuestros ojos. Es necesario tener en cuenta algunas recomendaciones para justamente proteger a los ojos mientras trabajamos con estos equipos. Tenemos que evitar deslumbramientos, ajustar la luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla en el monitor, es decir, regular la luminosidad justamente de la pantalla acorde a nuestras características visuales. Algo muy importante son las pausas visuales. Las pausas visuales deben realizarse cada 30 minutos. Consiste básicamente en algo muy sencillo, que es cerrar los ojos de 5 a 10 segundos, ¿sí? Esto cada 30 minutos. También algo muy útil es mirar hacia un punto fijo a lo lejos y luego mirar a otro punto que está más cercano, ¿sí? Esto nos va a producir estos ejercicios que se deberían realizar cada 30 minutos. Van a evitar la fatiga visual y la resequedad de los ojos, algo muy importante para nuestro trabajo frente a las pantallas en general. Es necesario tener en cuenta lo que se denomina el riesgo eléctrico, ¿sí? Esto es el riesgo de que podamos sufrir algún shock eléctrico, un golpe de electricidad en nuestro cuerpo cuando las condiciones, las instalaciones eléctricas de nuestra oficina, de nuestro sector de trabajo, no estén en condiciones. En ese sentido podemos ver, por ejemplo, a la derecha, dos situaciones muy particulares. Una es el uso de unas fichas o soportes, o normalmente denominados triples, en donde en el mismo enchufe podemos conectar tres equipos, ¿sí? El uso inadecuado de estas fichas evidentemente puede traer problemas, porque nuestra instalación eléctrica está calculada para una determinada carga eléctrica, es decir, una determinada cantidad de aparatos eléctricos. Si nosotros sobrecargamos esa línea eléctrica, si nosotros aumentamos la carga eléctrica sobre esa instalación, se van a producir problemas. Justamente uno de ellos es el recalentamiento de la instalación, que puede provocar un principio de incendio en la red eléctrica. Acá abajo tenemos un enchufe en primer lugar muy deteriorado, ¿sí?, que no está en condiciones de ser usado, y además con estas dos patitas circulares que
a partir de hace unos años en Argentina está prohibida su fabricación y su uso. Las conexiones que están permitidas en Argentina son las conexiones que tienen 3 patitas, ¿sí? En donde la tercera patita o tercer conector corresponde a la puesta a tierra, la conexión de puesta a tierra. Vamos a tener una capacitación específica sobre riesgo eléctrico, pero un poco para ir adelantando y para comentar a grandes rasgos. La instalación eléctrica de cualquier lugar de nuestro trabajo, de nuestra vivienda en general, debe contar con 3 dispositivos que son fundamentales. Uno de ellos es el interruptor termomagnético o llave térmica, como también se la denomina. También debe disponer de un disyuntor diferencial y un sistema de conexión de puesta a tierra. El interruptor termomagnético tiene la función de cortar la energía eléctrica ante el aumento de temperatura que se pueda producir en nuestra red eléctrica, producto de la sobrecarga de la línea, es decir, cuando conectamos muchos aparatos eléctricos al mismo tiempo en nuestra instalación eléctrica, y si esos aparatos eléctricos consumen mucha energía eléctrica, vamos a tener un problema de recalentamiento de las líneas y que puede provocar, por ejemplo, un principio de incendio, ¿sí? La mayoría de los incendios que se producen en domicilios y en general en oficinas tiene origen eléctrico, es decir, se produce por un recalentamiento de las líneas eléctricas. Luego, el disyuntor diferencial es un dispositivo que corta la energía eléctrica ante el contacto accidental que podemos tener nosotros con algún equipo que esté electrificado. Mientras que la puesta a tierra es un sistema de protección que hace que ante algún contacto directo o indirecto que podamos tener con un equipo energizado, por ejemplo, la energía eléctrica no pase por nuestro cuerpo, sino que tienda o haya una preferencia de esa energía eléctrica de pasar por la puesta a tierra. Así que son 3 dispositivos muy importantes que debieran estar sí o sí en nuestra oficina y con mayor razón en nuestros domicilios. Otro de los riesgos presentes es el riesgo de incendio. Justamente dijimos en la anterior diapositiva que el mayor porcentaje de incendios que se producen en un domicilio particular o en oficinas está relacionada a la energía eléctrica, o sea que son de origen eléctrico. Siempre se recomienda tener un extintor o un matafuego, por lo menos de 1 kilo, del tipo ABC, en condiciones tales de ser usado, especialmente cerca de lugares donde pensamos que pueda haber algún principio de incendio, como puede ser, por ejemplo, cerca de tableros eléctricos o cerca de lugares donde hay mucho combustible, y también cerca de lugares donde tengamos alguna llama abierta, ¿sí? La segunda causa de incendios domésticos está relacionada al hábito de fumar, es decir, colillas o cigarrillos mal apagados, ¿sí? Que son una fuente muy importante de incendios en los domicilios particulares. También más adelante vamos a tener una capacitación específica de incendios, pero a modo de recordar algunas recomendaciones, tenemos que tener en cuenta que si vivimos en un edificio tenemos que interiorizarnos acerca del plan de emergencia que esté vigente en ese edificio y también en nuestro lugar de trabajo, ¿no? Un plan de emergencia es justamente un plan, una serie de indicaciones
que nos van a decir a nosotros qué es lo que deberemos hacer ante la ocurrencia de alguna emergencia, que puede ser un incendio, un escape de gas, un apagón, etc. ¿Sí? Así que esa es la función específica de un plan de emergencia. Tenemos que evitar la acumulación de material combustible, ya sea papel, cartón, alcohol y demás, evidentemente, y mantener estos combustibles alejados de fuentes de ignición, como puede ser, por ejemplo, estufas o tableros eléctricos o equipos eléctricos que posiblemente puedan generar alguna chispa que a su vez pueda iniciar un incendio. En lo posible, ante la ocurrencia de un incendio, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es cortar el suministro eléctrico, ¿sí? Esto siempre, obviamente, siempre que se pueda, pero bueno, en lo posible deberíamos cortar el suministro eléctrico del lugar y además utilizar los medios adecuados existentes para combatir el fuego, que normalmente los elementos que están disponibles son extintores o matafuegos, ¿sí? Obviamente yo voy a utilizar el matafuegos si lo sé utilizar. Si no sé utilizarlo o no puedo utilizar ese matafuego, conviene directamente evacuar el sector de incendio. A modo general, también tenemos riesgo de golpes, cortes o caídas en nuestro sector de trabajo. Por ejemplo, esto debido a cables que cruzan de un lado a otro, cajones que permanecen abiertos, el uso de algunos elementos de oficina, como por ejemplo abrochadoras, tijeras, cúters y demás, que pueden provocarnos a nosotros cortes especialmente. Y si utilizamos en forma inadecuada escaleras o sillas, ¿sí? También podemos tener o sufrir o tener presentes riesgos de caídas. Es muy importante la inclinación de la cabeza cuando estamos realizando alguna actividad, por ejemplo leyendo el celular o leyendo algún escrito, por ejemplo. Se sabe que mientras más inclinada esté la cabeza, mayor es la carga, mayor es el peso que debe soportar nuestra columna vertebral, especialmente la zona superior, la zona de las cervicales, ¿sí? Es decir que viendo estos diagramas podemos ver de que cuando no tenemos la cabeza inclinada, el peso que soporta la columna vertebral es de 4 a 5 kilos, mientras que si tenemos la cabeza muy inclinada, por ejemplo una inclinación de 60 grados, el peso equivalente que soporta la columna vertebral y especialmente las vértebras cervicales es de aproximadamente 28 kilos de peso. Esto con el tiempo, y a medida que pasa el tiempo, nos va a traer problemas muy, muy graves, los problemas musculoesqueléticos de lo que estamos hablando en nuestro organismo. ¿Cuáles son los síntomas y señales de alarma que debemos tener en cuenta y que nos indican que podemos estar teniendo un trastorno musculoesquelético? Podemos tener un dolor persistente, intenso, cada vez más grande, un malestar que se irradia en el cuerpo, podemos tener un entumecimiento, cosquilleo de las extremidades. Es muy común una irradiación de un dolor, de un cosquilleo que se inicia en el codo o se inicia en el hombro, va por todo el brazo, el antebrazo, hasta la punta del dedo mayor, del dedo, ¿no? Eso es muy, muy común. Y en el caso extremo, ya cuando tenemos muchas afecciones en el cuerpo, estas molestias nos van a impedir dormir por las noches. Todos estos síntomas y señales ocurren en el corto plazo, es decir, y son bien básicas. Quiere decir que normalmente con un mayor porcentaje de descanso o algún analgésico, posiblemente se nos pasen los dolores, ¿no?
El problema es cuando estos problemas tienen mayor duración y no solamente y persisten estos dolores aún luego de haber descansado, ¿sí? Entonces, ya cuando los dolores son más intensos, tienen una mayor duración, ahí ya tenemos que pensar seriamente en que efectivamente podemos tener un trastorno musculoesquelético y deberíamos consultar a un médico. Venimos hablando de trastornos musculoesqueléticos, pero todavía no lo hemos definido. Un trastorno musculoesquelético relacionado con el trabajo es una lesión de los músculos, tendones, ligamentos, nervios, articulaciones, cartílagos, huesos o vasos sanguíneos de los brazos, piernas, cabeza, el cuello o la espalda, que se produce o se agrava por tareas laborales que incluyan levantar o empujar objetos, por ejemplo, mediante maniobras inadecuadas o también por la adopción de posturas incorrectas. Es lo que veníamos diciendo en las anteriores diapositivas. La adopción de posturas incorrectas o la acción de levantar o empujar objetos de manera incorrecta nos van a producir o provocar lo que se denomina trastornos musculoesqueléticos en nuestro organismo. Ya en el largo plazo, cuando persisten las malas posturas y cuando las maniobras de levantar o empujar objetos siguen siendo inadecuadas, van a aparecer algunas enfermedades ya declaradas, ¿sí? Que van a tener efectos sobre nuestros cuerpos y que van a afectar precisamente distintas zonas de nuestro organismo. Algunas de ellas, las más conocidas, son por ejemplo el túnel carpiano, que es el pinzamiento de algún nervio en la muñeca. Esta es una enfermedad que normalmente lleva a una intervención quirúrgica y corresponde a un determinado grado de discapacidad si esta enfermedad está muy avanzada. También es muy normal la epicondilitis, que es la inflamación del codo, la tenosinovitis, que es la inflamación de tendones en manos, muñecas y pies. Algo más conocido son las hernias de disco, ¿no? Que es la afección en el disco cartilaginoso ubicado entre las vértebras. Las lumbalgias, que es una afección en la zona inferior de la columna vertebral, en la zona lumbar, y precisamente aparece cuando nosotros levantamos o movemos objetos muy pesados en forma inadecuada. Y también, obviamente, las cervicalgias o afecciones en las cervicales, que son producto de las malas posturas en nuestro lugar de trabajo. Por último, vamos a hablar de las pausas activas. Las pausas activas son breves descansos durante la jornada laboral que sirven para recuperar energía, mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo a través de diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral, trastornos osteomusculares y prevenir el estrés. Es una serie de ejercicios muy sencillos, muy básicos que se pueden hacer en nuestro lugar de trabajo y que tienen justamente muchos beneficios, como por ejemplo que ayudan a reducir la fatiga laboral y a prevenir básicamente el estrés. Las pausas activas deben hacerse por lo menos cada 2 horas y consiste básicamente en estirar 2 veces cada músculo durante 20 segundos. ¿Sí? Por ejemplo, en las personas que deban estar sentadas por bastante tiempo, se recomienda enfatizar en los músculos de cuello, cabeza, codos, muñecas, dedos y piernas. ¿Sí? Acá tenemos una serie de ejercicios que se realizan durante las pausas activas. Son, como dijimos, ejercicios muy sencillos, como por ejemplo girar la cabeza a ambos lados, levantar los hombros, pasar los brazos por atrás de la cabeza, estirar los músculos del brazo hacia adelante y hacia arriba,
Es decir, son una serie de ejercicios que se realizan durante una cierta cantidad de segundos y que nos van a traer muchos beneficios, tal como decíamos en las diapositivas anteriores. Llegamos al final de esta presentación. Nada más queda recordarles, por favor, completar los formularios de asistencia y de encuesta de satisfacción de este curso, cuyos links de acceso acompañan a esta capacitación. Así que, bueno, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.